Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a empezar. ¿Qué debo saber sobre la terapia respiratoria cuando tengo fibrosis quística? Entonces, aquí vamos a hacerlo muy explicado en una forma sencilla, para que ustedes vean que no es tan complicado hacer la terapia respiratoria, que es más fácil, pero que tenemos que tener mucha disciplina para hacerlo. Vamos a ver cómo la terapia respiratoria o en algunos otros países se llama kinesiología. Si hablamos de Argentina, por ejemplo, ellos no dicen terapia respiratoria, sino ellos nos dicen que nos llamamos kinesiólogos. La terapia respiratoria es un pilar importante en el tratamiento de la fibrosis quística. Esto evita deterioro en la función pulmonar y mejora la calidad de vida. El Hospital San Borja de Chile dice que el terapeuta respiratorio posee una visión más amplia, involucra al individuo en una perspectiva global y a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos contacto con el paciente casi todos los días. Nosotros sabemos esa montaña rusa que vive tanto el paciente como toda su familia o el cuidador que está alrededor. Nosotros lo conocemos diariamente, en su diario vivir. No lo estamos viendo cada 3 meses o cada 6 meses. Entonces, formamos parte de esa familia y sabemos estos altibajos que todos ustedes viven diariamente. La terapia respiratoria en fibrosis quística en años pasados, ¿qué hacía? Nos enfocábamos exclusivamente en la higiene bronquial, cómo va a botar, a eliminar las secreciones este paciente, pero actualmente vemos que el manejo tiene que ser integral. Tenemos que tener unos objetivos para mejorar la calidad de vida de este paciente y entonces involucramos muchas técnicas, muchos ejercicios, aerosolterapia. Trabajamos con salud mental, trabajamos con el acompañamiento que le hacemos día a día para que este paciente no sienta que exclusivamente vamos a decirle cómo tiene que botar estas secreciones. No, el manejo es totalmente integral. Aquí vemos, por ejemplo, con qué lidia el paciente diariamente y en qué debemos hacer énfasis. Entonces vemos que tiene que tener un equipo adecuado, que tiene que tener dispositivos, medicamentos, inhaladores, ejercicios respiratorios, ejercicios físicos, oxigenoterapia, salud mental, nutrición y tenemos que darles consejos y recomendaciones personalizadas. Si ustedes ven aquí, se asustan y dicen qué cantidad de cosas necesitamos. No, van a ver que con el diario vivir todo esto vamos a ir reduciendo, minimizando y organizando horarios para que puedan hacer todas las cosas. Aquí les presento algunos de los equipos que debemos utilizar. ¿Por qué es importante tener un buen equipo? Si no tenemos un buen equipo, no vamos a enviar este medicamento hasta donde tiene que llegar. Entonces tenemos que contar con buenos equipos para que esa partícula del medicamento llegue donde tiene que llegar. Entonces tenemos este verde que ustedes ven aquí es el compresor. Este azulito que ustedes ven aquí es el nebulizador. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces confunden lo que es un compresor a lo que es un nebulizador. El compresor es lo que manda el aire, la presión. El nebulizador es donde colocamos nuestro medicamento. Aquí tenemos una clase de equipo, aquí tenemos uno que es un poquito más rápido, aquí es el último que está saliendo. Aquí es Uniflow Rapid, que este es el que es un equipo de malla. ¿Qué quiere decir eso? Que la nebulización nos la hace en mucho más corto tiempo. Si este compresor nos dura nebulizando unos 15, 18 minutos, esa misma nebulización con este equipo la podemos hacer solamente en 7 a 10 minutos. Pero depende del paciente que tengamos, qué paciente quiere este equipo, qué paciente reacciona bien a tal equipo, porque hay pacientes que me dicen, sí, este eFlow rápido lo puede hacer muy rápido, pero no me gusta la nube que manda, me da mucha tos. Prefiero este. Entonces, en coordinación con el paciente, miramos cuáles son las necesidades del paciente y qué equipo es el que va a necesitar. Ustedes ven aquí otro equipo azul, que este es un Parisinus. Este sinus significa cuando el paciente tiene problema respiratorio alto, tenemos que trabajar con ese problema respiratorio de la vía aérea alta. No podemos centrarnos exclusivamente con la vía aérea alta baja sin
y dejando de lado la vía aérea alta. Entonces tenemos que mirar nuestro paciente dónde tiene su problema y dónde le vamos a colaborar y con qué equipo vamos a colaborar. Aquí les explico un poquito la aerosolterapia o la nebulización. ¿Por qué es importante el tamaño de la partícula? ¿Por qué no lo puedo hacer con cualquier nebulizador? Porque yo necesito que ese tamaño de la partícula llegue hasta el fondo de esos bronquios, hasta a veces que me llegue hasta los alvéolos. Entonces necesito unas partículas que estén entre 1 a 5 micras. Utilizar inhalocámara para realizar los inhaladores. ¿Por qué se utiliza inhalocámara? Ya más adelante se los voy a explicar. Tener en cuenta que los nebulizadores dejan un volumen residual. No crean que ustedes colocan el medicamento en el nebulizador y hasta que no les queda la última gota y le golpean al nebulizador. No, las mamás le dicen al niño, no, hasta que la última gota no salga no lo puede desconectar. Eso no es así, porque la nebulización ahí les va a durar como media hora, 40 minutos, eso no funciona. Siempre les debe quedar un remanente pequeño, un volumen en ese nebulizador. Entonces, manténganlo más o menos, si son con los compresores, unos 15 minuticos. Los nebulizadores se deben cambiar, al igual que los filtros. Si tienen los reutilizables, se utilizan cada 6 meses, se están cambiando, pero tienen que estar chequeando si hay infecciones antes para cambiarlos, al igual que los filtros de los compresores, que ya vamos a mirar esa parte. Los chalecos son otros equipos que se utilizan. Estos chalecos van a ser unas compresiones que nos ayudan a desprender las secreciones que tienen los pacientes adheridas a los bronquios. Entonces, hay diferentes clases de chalecos, no es uno solo. Hay un chaleco, como ustedes ven aquí el primero, y vienen en diferentes tallas de acuerdo a nuestro paciente. Puede ser small, medium o large. Hay unos que son con baterías incorporadas, entonces no tienen cables, tienen solamente las baterías incorporadas, son un poquito más pesados, pero no tiene que estar el paciente conectado al equipo. Y hay otros que son otros equipos también con correas conectados para hacer el ejercicio. Estos son algunos de los dispositivos que utilizamos. No quiere decir que el paciente tiene que utilizar todos estos dispositivos. No, solamente para que ustedes vean los que tenemos, pero entre paciente y terapeuta escogemos cuál le gusta, cuál le funciona mejor y cuál se consigue. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la Capella. Tenemos el Florer, tenemos el Moviflem, el Aeróbica, el Therapep, el RC Cornet, el PPEP y el Threshold. Este también es una válvula PEP. Entonces, cualquiera de esos que funcione con nuestro paciente está bien. No hay uno que yo les diga es que tiene que ser tal dispositivo, no. Y esto es una gama de alguno de ellos. Las inhalocámaras. ¿Por qué es importante la inhalocámara? Muchas veces, cuando estamos iniciando nuestra sesión de terapia respiratoria, siempre les decimos, ok, primero va a ser el broncodilatador. Ese broncodilatador puede decir o por inhalador o por nebulización. Si es por inhalador, es importante que sea con estas inhalocámaras, estos aerochamber, estos. ¿Por qué? Porque si no se hacen con eso, resulta que tenemos un flujo turbulento, si lo hacemos directo, que nos queda en la boca, en toda la vía oral, se nos golpea el medicamento y nos queda en la vía oral, y lo que pasa a la vía aérea es muy poquito. Mientras que si utilizamos estas inhalocámaras, ese flujo se va a volver más laminar o más suave, de manera que cuando entre a nuestra boca va muy suave y penetra a nuestra vía aérea donde la necesitamos. Entonces, aquí les coloqué una imagen de un señor ya de edad, porque estamos acostumbrados a hablar solamente el niño de fibrosis quística. Ya esa palabra tienen que quitarla. Ya no estamos hablando del niño de fibrosis quística, estamos hablando del personaje, de la persona con fibrosis quística, porque ya la población está adulta, ya es mayor del 50%. Antes no pasaban los 5 años, los 10 años, los 15 años.
Ahora estamos hablando, el paciente de fibrosis quística tiene 40, 50, yo tengo pacientes de 63 años de edad con fibrosis quística. Entonces no es algo que nos contaron, es algo que ya estamos viviendo, entonces no nos limitemos a decir el niño con fibrosis quística, eso ya pasó, ya tenemos otra cosa. Aquí les puse una foto de un gatico para que se rían un ratico, pero también vemos que los animalitos necesitan broncodilatadores y en ellos también debe hacerse con inhalocámara. Es importante. En los medicamentos, son muchísimos los medicamentos que estos pacientes tienen que tener, tanto inhalados como tomados. Entonces, vamos a nombrar algunos de ellos. Para iniciar el tratamiento, entonces vemos que son los broncodilatadores. Después, y esto tiene un horario, un orden. O sea, siempre que hacemos tratamiento respiratorio, necesitamos tener el orden de los medicamentos. ¿Por qué? Porque es como cuando uno se va a bañar. Yo siempre les hago esta similitud. Uno no se va a meter a la ducha si no se ha quitado la ropa. Uno no se va a colocar el champú sin haberse mojado el cabello. Lo mismo sucede con estos medicamentos y por eso tienen un orden. Entonces, primero venimos con el broncodilatador, que es el que abre la vía aérea. Después colocamos la solución hipertónica, que es la que moja ese moco que está duro en esos bronquios. Esto la va a mojar. Después colocamos la Dornasa alfa, que es la que va a partir, a cortar como tijeritas ese moco para poderlo botar. Ahí hacemos todas las técnicas de ejercicios respiratorios, de tos, que ya les voy a explicar, para que se mueva eso. Después de que ya tenemos limpio esa vía aérea, ahí si tenemos antibiótico, ahí sí podemos colocar la nebulización con el antibiótico. ¿Qué pasa si yo coloco el antibiótico al inicio? Obviamente me nebulizo el antibiótico al inicio y en mi primera expectoración se fue todo el antibiótico y no trabajó. Entonces ustedes dicen, ese antibiótico no me funciona, es malísimo, no me sirve a mí, me deprimo. No, hagan las cosas bien y verán cómo funciona todo. Estos pacienticos toman vitaminas, toman enzimas, suplementos nutricionales y lo último que son los moduladores. Entonces, de todo eso vamos a hablar un poquito. En cuanto a ejercicios respiratorios, tenemos la respiración diafragmática, el ciclo activo de la respiración, la tos asistida, el HAF, el ELGOL, juegos expiratorios en niños, porque estos anteriores que les digo al inicio es con paciente que colabore. Pero ¿qué pasa si yo tengo un niñito que tiene 6 meses, ya diagnosticado, pero no le puedo decir, mira bebé, tose, o bebé, toma aire? No, entonces también me tengo que ingeniar cómo le hago ejercicios respiratorios a este bebé, y si es más grandecito, cómo juego con este bebé para que pueda hacer estos ejercicios respiratorios. La fisioterapia de tórax, que incluye un drenaje postural, o sea, diferentes posiciones del paciente, una vibración, que son movimientos vibratorios para ir moviendo ese moco que está estancado, y una percusión que va desprendiendo el moco que tenemos. Aquí hay dos escuelas y se las tengo que aclarar. Hay una escuela que dice no a la terapia de percusión y hay otra escuela que dice sí a la terapia de percusión. Aquí depende que les guste. No es que esté contraindicada, pero depende que le gusta a su grupo de salud, al paciente y que le funciona. Entonces, a nosotros, yo soy de la escuela americana y a nosotros siempre en la universidad y en el transcurso de todos estos años nos dijeron que eso ayudaba mucho y he visto que ayuda muchísimo la percusión, pero bien realizada por personal capacitado, porque si no se hace, el personal no sabe hacer esto, es mejor que no lo haga, sino que hagamos dispositivos y movamos todas las secreciones y hagamos limpieza exclusivamente con un ejercicio respiratorio o con un dispositivo. Pero si ustedes tienen esa persona valiosa que sabe hacer bien esta técnica, es muy buena. El ejercicio físico es indispensable. Aquí la doctora Margarita Pérez, de la Escuela de la Universidad Europea de Madrid, dice: el ejercicio es una herramienta capaz de mantener en mejor estado masa muscular, sistema pulmonar y condición física. Y estoy totalmente de acuerdo. Este ejercicio físico, fuera de que es una herramienta útil,
No tiene que ser que yo tengo que ir a un gimnasio que me vale mucho dinero, que no tengo ni el tiempo de asistir al gimnasio o pagar esto. No, lo puedo hacer en el parque, lo puedo hacer en mi casa. El caso es que tengan el hábito de hacer el ejercicio con horario. Mínimo tiene que ser 3 veces a la semana con un promedio de 30 a 45 minutos. Deben aumentar la responsabilidad, la adherencia al tratamiento y obviamente el ejercicio físico. Si hablamos un poquito de la rehabilitación pulmonar, antes utilizábamos la rehabilitación pulmonar en ese paciente que ya está muy mal, que ya iba para trasplante, que ya está todo el tiempo con oxígeno. Eso se hacía anteriormente. Actualmente, si empezamos una rehabilitación en fases tempranas, vemos que el pronóstico de vida mejora, la calidad de vida mejora. La capacidad cardiopulmonar, la resistencia, la disminución de esta dificultad respiratoria, la vamos a tener. Entonces, no es esperar a que nuestro paciente esté muy mal para decirle, ay, doctor, por favor, mándelo a rehabilitación pulmonar. No, en fases tempranas iniciarla y vamos a tener muy buen efecto con esto. Si ya nuestro paciente está con oxigenoterapia, debemos tener en cuenta que hay diferentes clases de poder enviar oxígeno. O tenemos el oxígeno con el concentrador fijo, que es este, o el portátil, o el que tiene muchísimos litros, que ya pasa de 5 litros, y necesitamos con máscara, es este oxígeno líquido, que aquí podemos colocarle 10 litros, 11 litros, depende lo que necesite nuestro paciente. Y las diferentes usos que tenemos, o podemos utilizar una cánula nasal, o podemos tener una máscara facial. Y obviamente así nosotros tengamos en casa un concentrador de estos son electrónicos, pero como backup o como algo que nos ayuda, siempre debemos tener un cilindro de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el momento en que se nos va la luz, ¿qué vamos a hacer? No nos funciona el concentrador. Entonces tenemos que tener alguno de estos cilindros por si acaso la fuente de energía se va. Con estos concentradores portátiles tienen que tener en cuenta, hay dos clases de oxígeno, de concentradores portátiles. Uno que nos manda el oxígeno todo el tiempo y otros que son de pulso. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene que iniciar con la inspiración para que mande el oxígeno. Si el paciente no tiene la fuerza para tomar la inspiración, no va a funcionar ese concentrador. Entonces, si ese paciente ya está tan débil que no puede respirar casi solito, que la presión inspiratoria es mínima, deben recurrir a un concentrador portátil que envíe todo el tiempo oxígeno. Como hemos visto tanto de esto, les voy a condensar todo para que vean que no es tan difícil. Aquí podemos hacer todos los ejercicios. Aquí tengo mi paciente, Sergio. Esto fue en época de todo lo del COVID. Entonces, por eso ustedes ven que estoy ahí con gafas. Les voy a mostrar cómo en una forma más rápida podemos incorporar todas estas técnicas, todos estos dispositivos para que no lo sientan que es tan difícil. Entonces, aquí estamos tomando la temperatura, obviamente miramos cómo está la saturación del paciente, oímos cómo están esos pulmoncitos para saber dónde está condensado más ese moco y lo vamos a colocar. Esta es la forma como debemos percutir. Tenemos que mirar dónde empieza el pulmón. Tomamos la última costilla, 3 a 4 dedos. Este es el golpe que se hace. Obviamente aquí no les muestro el largo todo de cada lado, sino más o menos lo poquito cómo se hace. Ahí estamos vibrando el paciente. En el momento en que se vibra el paciente toma aire, sopla, toma aire, tose, toma aire, hace un half. Entonces miren todas las técnicas que incorporamos y no es que tengamos 10 minutos de cada cosa porque si no nunca acabaríamos. Entonces miren cómo va el paciente. Miren el half. Estas son diferentes posiciones.
No quiero que ustedes crean que esto es para todos los pacientes. Hay pacientes que sí soportan todas estas posiciones, hay pacientes que no las soportan. Tengo que empezar con el paciente sentado, tengo que empezar con paciente en otra posición. Ahí vemos cómo hacemos dispositivos. Es importante individualizar esta terapia con cada paciente. Esto es en forma general, pero cada paciente tiene sus diferentes técnicas, sus diferentes posiciones, de acuerdo a cómo está, en qué momento de su condición está. Aquí venimos con otros ejercicios respiratorios. Bueno, entonces ahí vemos esto. Aquí, ¿por qué es importante también la salud mental? La salud mental no es cosa de locos, como vemos ahí, es cosa de todos. Y por eso debemos apoyarnos en profesionales en psicología. Y sin embargo, nosotros todo el tiempo que estamos viendo a nuestros pacientes, nos volvemos el confidente, el que conoce a nuestro paciente y el que también puede apoyar al paciente. Por eso es importante que el que maneje paciente con fibrosis quística esté entrenado, esté capacitado para manejar esta clase de pacientes. La nutrición, como ustedes vieron, supremamente importante. La nutrición, asesórense de un buen nutricionista. ¿Y por qué es importante la nutrición? Si yo tengo un paciente desnutrido, ese paciente no me va a toser, no va a tener fuerza para toser. Ese paciente no va a poder respirar bien. Ese paciente no me va a poder hacer un ejercicio ni un dispositivo. Entonces, todo esto es un equipo en que estamos funcionando todos. Y la nutrición es uno de los pilares más importantes para que la parte respiratoria funcione. ¿Qué consejos, qué recomendaciones les puedo yo dar? Que utilicen equipos y dispositivos adecuados, que hagan limpieza y almacenamiento de los equipos, que hagan un lavado de manos, no se les olvide, por favor. Yo creo que la pandemia nos dejó a todos un ejemplo y una enseñanza, y es que esas manos tienen que estar limpias. Por favor, cuando ustedes laven los equipos, cuando ustedes le cambien los filtros a los equipos, que creo que no salió esa diapositiva, ya se las voy a mostrar, lávense muy bien sus manos. El ejercicio físico, háganlo con horario. La nutrición y la hidratación, especialmente cuando estamos en las exacerbaciones o cuando estamos haciendo ejercicio. Esa hidratación y esa nutrición tiene que ser excelente. Los ejercicios respiratorios van de acuerdo a la edad del paciente y en qué estadio está la enfermedad de ese paciente, porque yo no le puedo exigir a un paciente que está en una exacerbación, hospitalizado, muy malito, decirle, no, es que tengo que hacerle 30 veces este ejercicio, es que tengo que hacerle el HAF, el ciclo activo de la respiración, el drenaje autogénico, si el paciente a duras penas puede respirar. Entonces, todo se va adecuando a lo que vamos teniendo con el paciente. Con el paciente siempre tenemos que escucharlo, tenemos que escuchar a esa familia que está alrededor del paciente. Todos nos ayudan a que cada aporte que da cada uno sea para el bienestar de este paciente y logremos calidad de vida. Entonces nos debemos escuchar todos. Un paciente de fibrosis quística no es un paciente que tengo que hacerle una sesión de terapia respiratoria en 15 minutos. En 15 minutos no hago nada.
en 15 minutos apenas alcanzo a auscultarlo y a que él me vaya contando qué tal noche pasó. Entonces, una sesión de terapia respiratoria bien hecha está entre 40 y 50 minutos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Y eso que les estoy quitando aquí, lo que son las nebulizaciones, porque ustedes saben que son 2 o 3 nebulizaciones y cada una en un promedio de 15 minutos. Entonces, miren y entiendan un poquito ese personaje, cuánto tiempo le está dedicando de su vida a hacer ejercicios respiratorios para poder toser, para poder respirar, para poder limpiar esa vía aérea y poder ser activo. Y yo no puedo sacar a este paciente que solamente haga ejercicios respiratorios y que no vaya a estudiar o que no vaya a trabajar. Todos tienen que vivir su vida, o que vaya a hacer deporte, o que vaya a una fiesta. Tienen que seguirlo, pero tenemos que adecuar estos horarios por eso. Deben seguir asistiendo a consultas y a exámenes y evitar contacto con personas que tengan o infecciones respiratorias o que sean fumadores o que vivamos en un medio donde tengamos contaminación ambiental. Traten de evitar todos esos desencadenantes para nuestros problemas respiratorios. Pero aquí voy a mostrarles una diapositiva que creo que se pasó. Estos equipos y estos equipos que ustedes ven acá tienen unos filtros que vienen colocados en este sitio y estos van a ir en este sitio. Entonces, estos ustedes lo quitan con una moneda y van a ver que esos filtros siempre tienen que estar blancos, siempre, no pueden estar negros. Si vivimos en áreas contaminadas, más o menos 3 meses tienen que cambiarlos. Si no, es un promedio de 6 meses que se cambien, pero ese filtro siempre debe estar blanquito, por favor. Y ojo con el lavado de estos equipos, de estos nebulizadores, lávenlos muy bien y es un nebulizador por cada medicamento. No es el mismo medicamento, el mismo nebulizador para todos los medicamentos y tampoco en uno solo pueden mezclarme los medicamentos, como en alguna ocasión me asusté que llegó una persona y me dice, no, es que como me mandaron todos estos medicamentos, yo pongo la hipertónica, el broncodilatador, la Dornasa y el antibiótico y me nebulizo todo de una vez. Por favor, cuidado con eso. No lo hagan, eso está contraindicado porque no se pueden mezclar los equipos. Ahora acá quería yo, después de esto, terminar con esta frasecita. Si tú consigues normalizar tu convivencia con la fibrosis quística, todo lo que está a tu alrededor se normalizará. Esto lo dice Blanca Ruiz, que es paciente de fibrosis quística y es la presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística. Por lo pronto quedo a expensas de sus preguntas. Espero hayan aprendido, espero hayan disfrutado.